¿Qué haces cuando descubres que la mujer destinada a ser tu reina desprecia a los que no tienen nada? Yo era el rey Alfa más poderoso del continente. Comandaba ejércitos. Firmaba tratados con un gesto. Mi palabra era ley absoluta. Pero esa mañana, cubierto de mugre y ceniza, invisible bajo harapos que olían a basura podrida, vi algo que ninguna corona podía prepararme para enfrentar. Vi a mi prometida, Liora la Omega que debía gobernar a mi lado, escupir sobre un niño hambriento porque ensuciaba su vista. Y en ese momento, con las manos manchadas de desperdicios y el corazón desgarrado, supe que había cometido el peor error de mi reinado, elegirla sin conocerla. Lo que no sabía entonces era que ella también estaba actuando, representando un papel que la mantenía viva. Porque en el mundo de los alfas y omegas, las máscaras no solo protegen, también aprisionan. Y cuando finalmente me quité la mía frente a ella, cuando vi sus ojos llenarse de horror y reconocimiento, algo dentro de mí se quebró de una forma que ninguna batalla había logrado. Pero las cicatrices que descubrí bajo su piel perfecta, esas me perseguirían durante noches enteras. Pero volvamos al principio, al día en que decidí convertirme en alguien más. 3 semanas antes de la ceremonia de apareamiento, 3 semanas antes de marcarla como mía frente a todo el reino, me disfracé de lo más bajo que existe en mi jerarquía. Un basurero, un omega sin manada, un invisible, y caminé por las calles de mi propia capital buscando, ¿qué exactamente? Una confirmación, una prueba de que mi instinto no me había traicionado al elegirla. Lo que encontré fue mucho peor que una duda. Encontré una verdad que cambiaría todo. Esta es la historia de cómo casi destruí a la única mujer que el destino eligió para mí. De cómo ella casi me destruyó a mí. Es la historia de un vínculo que comenzó con desprecio, sobrevivió al odio y se forjó en algo que ninguno de los dos esperaba. Una elección. No un destino impuesto por la luna, no un ritual político vacío. Una elección real, sangrienta, dolorosa, verdadera. Te invito a sentarte y descubrir cómo un rey aprendió a ver más allá de las apariencias y cómo una omega rota aprendió que incluso las cenizas pueden convertirse en fuego. Porque cuando la luna roja finalmente se alzó sobre nosotros, ya no éramos los mismos. Y el reino que construimos juntos, ese reino no se parecía a nada que hubiera existido antes. El aire olía a podredumbre y a sueños rotos. Caminaba por las calles del distrito bajo de Ethermore, con las manos hundidas en los bolsillos rotos de un abrigo que había pertenecido a un basurero real. Lo había tomado prestado, junto con su identidad, por una suma que el hombre jamás vería en 10 años de trabajo, suficiente para que mantuviera la boca cerrada y desapareciera una semana. Me llamo Thorn Valdris, rey alfa del reino de Solared, 32 años, sin herederos, sin compañera marcada, y en 3 semanas todo eso cambiaría. Liora Ashenblade, hija del duque de las tierras grises, omega de linaje puro, 22 años, educada en los mejores salones, entrenada en política y protocolo, bendecida con una belleza que hacía que los hombres olvidaran sus propios nombres. La había elegido después de revisar 17 perfiles, después de entrevistas formales, después de que mi consejo real la aprobara unánimemente. Sobre el papel era perfecta, pero yo había aprendido, en años de guerra y traición, que el papel miente, que las sonrisas ocultan veneno, que las reverencias pueden esconder desprecio. Por eso estaba aquí, disfrazado, invisible. Quería ver a la mujer real detrás de la máscara de seda. La encontré en el mercado del alba, donde los comerciantes montaban sus puestos antes de que el sol calentara las piedras. Llevaba un vestido azul pálido, demasiado fino para ese barrio, pero no tanto como para parecer completamente fuera de lugar. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Caminaba con la barbilla alta, escoltada por 2 guardias que mantenían una distancia respetuosa. Me acerqué despacio, arrastrando un saco de desperdicios que había recogido de un callejón. Mantuve la cabeza gacha, la postura encorvada. Un omega sin manada, uno de los invisibles. Ella se detuvo frente a un puesto de telas.
¿Este lino viene de Merital?, preguntó. Su voz era suave, musical, el tipo de voz que podía calmar o seducir según lo necesitara. El comerciante asintió nerviosamente. Sí, mi señora, el mejor de la región. Liora deslizó los dedos sobre la tela, evaluándola con ojo crítico. Supongo que tendrá que servir. Aquí la calidad es limitada. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con ese tono que sugería que todo en ese mercado, el lugar, la gente, el aire mismo, era apenas tolerable. Seguí caminando, manteniéndome cerca pero no demasiado. Un niño tropezó entonces frente a ella. Tendría unos 6 años, sucio, descalzo. El pan que llevaba en las manos cayó al suelo, rodando hasta detenerse contra el zapato de Liora. «Lo siento, señora», murmuró el niño, agachándose rápidamente para recogerlo. Liora retrocedió como si el pan fuera una serpiente venenosa. «No te acerques». Su voz había perdido toda calidez. «Y llévate esa porquería lejos de mí». El niño se congeló. Sus ojos, demasiado grandes en ese rostro demacrado, se llenaron de lágrimas silenciosas. «Yo... lo siento, señora. No quería... Lo que quieras no me importa». Liora hizo un gesto despectivo con la mano. «La calle está llena de criaturas como tú. Si tus padres no pueden alimentarte, deberían haber pensado en eso antes de traerte al mundo». Uno de sus guardias se adelantó y empujó al niño hacia atrás. El pequeño cayó, raspándose las rodillas contra las piedras. Nadie se movió para ayudarlo. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Porque si lo hacía, si revelaba quién era, toda la prueba se arruinaría. Así que observé. Observé cómo Liora continuaba su camino sin mirar atrás. Observé cómo el niño recogía su pan sucio y se alejaba cojeando. Observé cómo el mercado volvía a la vida como si nada hubiera pasado. Y algo dentro de mí se endureció como hierro enfriándose. La seguí durante 2 horas más. Vi cómo regateaba con crueldad innecesaria, reduciendo precios hasta que los comerciantes prácticamente regalaban sus productos solo para librarse de ella. Vi cómo apartaba la mirada cuando un anciano Omega se desplomó frente a una taberna, jadeando por aire. Nadie lo ayudó. Ella ni siquiera aminoró el paso. Vi cómo sonreía, esa sonrisa deslumbrante, calculada, cuando un alfa de alto rango pasó cerca y la saludó. Cómo su voz se volvía miel, cómo inclinaba la cabeza en el ángulo perfecto de deferencia y coquetería. Y luego, cuando el alfa se fue, vi cómo su rostro se vaciaba de toda expresión, como una máscara cayendo. Cuando finalmente regresó a su carruaje, yo ya había tomado una decisión. No habría boda, no habría ceremonia de apareamiento, no habría reina a mi lado que considerara a mi pueblo como algo sucio que limpiar de sus zapatos. Regresé al palacio mientras la noche caía sobre Aethermoor. Me quité el disfraz en mis aposentos privados, lavé la mugre de mi piel y me quedé frente al espejo. El hombre que me devolvió la mirada parecía cansado, más viejo que 32 años. ¿Qué había esperado encontrar? ¿Una heroína compasiva de cuento infantil? ¿Una Omega que cuidara de los pobres y cantara con los pájaros? No. Esperaba algo. Un atisbo de humanidad, de empatía, de la capacidad de ver a otros seres como algo más que obstáculos o herramientas. Encontré el vacío. Toqué la campana. Segundos después, mi consejero principal, Lord Kael, entró con su habitual eficiencia. «Majestad, cancela la boda», dije sin preámbulo. «Envía un mensajero al duque Ashenblade. El compromiso queda roto». Kael no se inmutó. 20 años a mi servicio lo habían entrenado para mantener la compostura ante cualquier cosa. «¿Puedo preguntar el motivo, Majestad?» «No es adecuada». «Ya veo». Hizo una pausa calculada. ¿Está consciente de las implicaciones políticas? El duque Ashenblade controla las rutas comerciales del norte. Su apoyo ha sido crucial para mantener la paz con los clanes fronterizos. Consciente. Y también está la cuestión del linaje. Lady Liora proviene de una de las líneas Omega más puras del continente. Cancelar ahora, tan cerca de la ceremonia, Kael. Mi voz cortó su argumento.
No me casaré con una mujer que considera a mi pueblo como basura. Fin de la discusión. Silencio. Luego, casi imperceptiblemente, Kael asintió. Como ordene, Majestad. Haré los arreglos necesarios. Cuando se fue, me serví una copa de vino y caminé hacia el balcón. La ciudad se extendía abajo, miles de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí abajo, un niño probablemente aún tenía hambre. Y en algún lugar en las tierras grises, una omega de ojos fríos recibiría la noticia de que su futuro como reina acababa de desvanecerse. No sentí remordimiento, solo el peso familiar de otra decisión que cambiaría vidas sin pedir permiso. Así eran las coronas, así era el poder. La carta llegó al amanecer, no de manos del duque Ashenblade como esperaba, sino de su hija. Liora solicitaba audiencia privada, inmediata, urgente. Kael me la entregó con una expresión que conocía demasiado bien, desaprobación contenida bajo capas de profesionalismo. El mensajero dice que Lady Liora viajó toda la noche. Está esperando en la sala de audiencias menor. ¿Sola? Con una doncella. Ningún guardia. Kael hizo una pausa. Majestad, esto es irregular. Una omega de su posición, viajando sin escolta apropiada, exigiendo audiencias sin protocolo. Desesperada, completé. Está desesperada. Algo en mi pecho se retorció. No era satisfacción. Era algo más incómodo. Algo que se parecía peligrosamente a la culpa. La aparté. Dile que la recibiré en una hora. ¿No prefiere que yo maneje una hora, Kael? Necesitaba ese tiempo para prepararme, para recordar lo que había visto, para endurecer mi resolución contra lo que fuera que ella intentara. Porque Liora Ashenblade no era tonta. Si había viajado toda la noche, si había abandonado el orgullo y el protocolo para venir aquí, tenía un plan. Y yo necesitaba estar listo. Cuando entré en la sala de audiencias menor, ella ya estaba de pie junto a la ventana. La luz de la mañana la envolvía como si el mismo sol conspirara para hacerla lucir más hermosa. Su vestido era simple, azul oscuro sin los bordados elaborados que usaba habitualmente, pero la sencillez solo realzaba la elegancia natural de su figura. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, revelando la curva vulnerable de su cuello. El cuello que, según el plan original, yo debería haber marcado en 2 semanas. Se giró cuando me escuchó entrar. Sus ojos, grises como tormenta sobre el mar, me encontraron con una mezcla de determinación y algo que podría haber sido miedo si yo no supiera lo buena actriz que era. Majestad. Se inclinó, perfecta, controlada. Gracias por recibirme. Lady Liora. Caminé hacia el escritorio, pero no me senté. Mantuve la distancia. Tu padre no ha respondido mi mensaje, porque no lo he dejado. Levantó la barbilla. Vine directo aquí cuando me enteré. Necesitaba hablar contigo antes de que esto se volviera irreversible. Ya es irreversible. ¿Por qué? La pregunta flotó entre nosotros, directa y cruda. No le debía explicaciones. Era el rey. Mi palabra era ley. Podía cancelar el compromiso por capricho si así lo deseaba, y nadie, ni siquiera un duque, podía cuestionarlo abiertamente. Pero algo en su mirada, en la forma en que esperaba mi respuesta, como si su vida dependiera de ella. No eres adecuada, dije finalmente. ¿Porque soy demasiado joven? ¿Demasiado inexperta? Dio un paso adelante. Puedo aprender, puedo... Porque eres cruel. Silencio. El aire pareció solidificarse entre nosotros. Liora parpadeó, y por un instante, la máscara se resquebrajó. Vi confusión genuina cruzar su rostro. ¿Qué? En el mercado hace 3 días. Crucé los brazos. Un niño tropezó frente a ti. Le dijiste que si sus padres no podían alimentarlo, no debieron traerlo al mundo. Su rostro se volvió blanco. No del rubor de la vergüenza, sino del blanco puro del shock. Tú estabas allí. Yo era el basurero con el que casi chocaste cuando salías del distrito. Vi el momento exacto en que lo recordó. Vi cómo sus ojos se abrieron, cómo su respiración se cortó. No, retrocedió un paso. No, eso no es... ¿No es qué? ¿No es verdad?
Estuve allí, Liora. Vi todo. Vi cómo tratabas a tu pueblo, al pueblo que ibas a gobernar a mi lado. Mi voz se endureció. Vi quién eres realmente cuando crees que nadie importante está mirando. No entiendes. Su voz salió rota, apenas un susurro. No sabes. ¿Qué no sé? ¿Que eres diferente en privado? ¿Que todo fue un malentendido? Sacudí la cabeza. He visto suficientes máscaras en mi vida para reconocerlas, Lady Ashenblade, y la tuya es particularmente convincente. Esperaba furia, esperaba negación indignada, esperaba que se retirara con la dignidad herida de una Omega rechazada. Lo que no esperaba era verla desmoronarse. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de ella se hubiera roto físicamente. Sus rodillas cedieron y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. Por favor. La palabra salió como un sollozo contenido. Por favor, no puedes devolverme. ¿Devolverla? ¿De qué estás hablando? Si cancelas el compromiso, mi padre. Se interrumpió, mordiéndose el labio hasta casi sacar sangre. No puedo volver, no puedo, me matará. O peor, algo en su terror era demasiado real, demasiado visceral. Tu padre es un duque, tiene poder, riqueza, y 2 hijos varones que quieren mi herencia. Liora levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me heló. ¿Crees que fui educada en los mejores salones por amor? Fui preparada como mercancía, pulida para venderse al mejor postor. Y tú eres ese postor, Majestad. Si me rechazas, mi valor se desploma, y mi padre no tolera inversiones fallidas. Estás exagerando. ¿Sí? Se levantó la manga izquierda con manos temblorosas. Lo que vi me dejó sin aliento. Cicatrices, docenas de ellas, finas, precisas, deliberadas. El tipo de marcas que alguien hace cuando quiere causar dolor sin dejar evidencia visible bajo la ropa. Cada vez que decepcionaba a mi padre, su voz era plana ahora, vaciada de emoción. Cada vez que no sonreía lo suficiente, cada vez que un pretendiente se retiraba, cada maldita vez. Me obligué a respirar. Las palabras que dijiste en el mercado, aprendidas, repetidas. Se bajó la manga con cuidado. Mi padre dice que los omegas débiles infectan a los fuertes, que la compasión es para los que no tienen que sobrevivir. Me enseñó a hablar así, a pensar así, a ser así, porque de lo contrario, se detuvo. De lo contrario, yo era la débil que necesitaba ser eliminada. Quise no creerle, quise ver manipulación, otro acto, otra máscara. Pero había visto suficientes horrores en la guerra para reconocer la verdad cuando se desnudaba frente a mí. ¿Por qué no pediste ayuda? Hay leyes contra... ¿Leyes? Dejó escapar una risa amarga. Mi padre es la ley en las tierras grises, y yo soy su propiedad hasta que otro hombre me reclame. Me miró directamente. Hasta que tú me reclamaras. El silencio se extendió entre nosotros, pesado como una sentencia. No puedo casarme con alguien a quien no respeto, dije finalmente. Y no puedo respetar a alguien que trata a otros como basura, sin importar la razón. Lo sé, asintió despacio. Y no te culpo, pero... Tragó saliva. Puedes al menos darme tiempo. No canceles el compromiso todavía. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo aprender a ser diferente. Y si no puedes, entonces me iré sin protestar. Te daré motivos oficiales. Haré que parezca tu decisión. Protegeré tu reputación. Era una oferta razonable, casi demasiado razonable. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Solo 1 mes aquí en Palacio bajo tu observación. Si al final de ese mes todavía quieres cancelar, su voz se quebró. Al menos habré tenido 30 días más de libertad antes de volver al infierno. Debí negarme, debí mantener mi decisión. Debí recordar al niño en el mercado, a la crueldad en su voz, a todo lo que había presenciado, pero también recordé las cicatrices en su brazo y la forma en que había dicho libertad, como si fuera algo que nunca había tenido realmente. 1 mes, accedí contra todo mi juicio, pero vivirás en el ala este, bajo supervisión, y si veo un solo acto de crueldad innecesaria, se termina inmediatamente.
Por primera vez desde que entró en la habitación, algo parecido a esperanza iluminó su rostro. «Gracias, Majestad. No te arrepentirás». Pero mientras la veía salir, escoltada por guardias hacia sus nuevos aposentos, no pude evitar pensar que ya me estaba arrepintiendo. Porque acababa de invitar al enemigo a vivir dentro de mis murallas, y no tenía idea de si era un monstruo criado por otro monstruo, o una víctima aprendiendo a sobrevivir de la única forma que conocía. El tiempo lo diría. 30 días para descubrir la verdad. 30 días que cambiarían todo. Los primeros 5 días fueron un ejercicio de observación silenciosa. Liora se movía por el palacio como un fantasma que intentaba no ocupar demasiado espacio. Desayunaba sola en sus aposentos. Caminaba por los jardines con la mirada baja. Cuando los sirvientes le hablaban, respondía con monosílabos corteses. Nada de la arrogancia que había visto en el mercado. Nada de la desesperación que había mostrado en nuestra audiencia. Solo vacío. Kyle me informaba cada noche. «No ha causado problemas, Majestad. Es extraordinariamente educada con el personal. Casi invisible». «¿Casi?» Lady Maren, su doncella asignada, dice que no duerme bien. Escucha sollozos durante la noche, aunque cuando entra por la mañana, Lady Liora actúa como si nada hubiera pasado. No sé por qué esa información me inquietó tanto. En la 6ª noche, decidí confrontarla. Toqué a su puerta después de medianoche. Probablemente una violación de protocolo, pero el protocolo ya se había roto cuando acepté su propuesta. «Adelante», respondió después de una pausa larga. Entré y la encontré sentada junto a la chimenea, envuelta en una bata de seda verde que hacía que sus ojos parecieran más claros. Tenía un libro en las manos, pero las páginas no se habían movido en minutos. «Majestad», comenzó a levantarse. «Quédate sentada». Cerré la puerta detrás de mí. «No es una visita formal». Se tensó visiblemente, sus dedos apretando el libro como si fuera un escudo. «Entonces, ¿qué tipo de visita es?» «Del tipo honesto». Me apoyé contra la pared, manteniendo distancia. «Has estado aquí casi una semana y apenas has hablado con alguien. Apenas comes. Apenas existes. ¿No es eso lo que querías?» Su voz era suave, pero había un filo debajo. «¿Que fuera invisible?» Tuché. Quería ver quién eres realmente, no otra máscara. «Y si no queda nada debajo de las máscaras, ¿entonces qué?» La pregunta flotó entre nosotros, demasiado real y demasiado dolorosa. Me moví hacia la silla frente a ella y me senté sin pedir permiso. «Háblame de tu madre». Liora parpadeó, claramente sorprendida por el cambio de tema. «¿Por qué?» «Porque tu padre es un monstruo, pero alguien debió enseñarte algo bueno antes de que él lo destruyera». Algo se rompió en su expresión. Por un momento, vi a la niña que había sido antes de convertirse en esto. «Murió cuando yo tenía 7 años». Su voz tembló. «Fiebre del norte. Se fue en 3 días». «Lo siento». Ella era diferente. Liora miró el fuego. Amable, suave. Le leía a los niños del pueblo. Sanaba heridas con hierbas. Mi padre la odiaba por eso. Decía que rebajaba nuestra posición social. «¿Cómo era contigo?» Me enseñó a leer. Me contaba historias sobre una época en que los alfas y omegas gobernaban juntos, como iguales, donde el vínculo de la luna no era una cadena, sino una elección. Cerró los ojos. Después de que murió, mi padre quemó todos sus libros. Dijo que eran veneno para la mente de una omega joven, pero recordaste sus historias. Las recordé, asintió despacio, por un tiempo, y luego dejé de recordar, porque cada vez que lo hacía, él lo sabía, no sé cómo, pero lo sabía, y entonces venía el castigo. Se quedó en silencio, perdida en memorias que probablemente preferiría olvidar. «¿Cuántos años tenías la primera vez que te marcó?», pregunté. 9. La respuesta salió plana, sin emoción. Había compartido mi comida con una omega sirviente que estaba embarazada. Mi padre dijo que había demostrado debilidad, que necesitaba aprender. 9 años. Sentí la furia subir por mi garganta como ácido. ¿Y nadie lo detuvo? ¿Quién?
Liora me miró directamente. ¿Los sirvientes que dependían de él para sobrevivir? ¿Los nobles que temían perder su favor? ¿Las leyes que dicen que un padre tiene derecho absoluto sobre su descendencia hasta que sean reclamados por otro? Tenía razón. Y eso me enfureció aún más. Cuando sea reina, continué probando, podrías cambiar esas leyes. Si fuera reina, corrigió con una sonrisa amarga. Pero ambos sabemos que eso no va a pasar. Entonces, muéstrame que puedes cambiar. Muéstrame que eres más que lo que él te convirtió. ¿Cómo? Su frustración finalmente estalló. ¿Cómo se supone que pruebe algo cuando no sé ni quién soy? Tengo 22 años y nunca he tomado una sola decisión por mí misma. Todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que hago, son ecos de las lecciones de mi padre. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Dices que quieres ver quién soy realmente, pero ¿qué pasa si no hay nadie ahí? ¿Qué pasa si solo soy un maniquí bien entrenado que aprendió a sonreír en el momento correcto? Me levanté también, acercándome despacio. No creo eso. ¿Por qué no? Tú mismo lo dijiste, soy cruel, indiferente, vacía. Dije que actuabas cruel, no es lo mismo. ¿No lo es? Se giró hacia mí. Y por primera vez vi verdadera rabia en sus ojos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un monstruo y actuar como uno durante tanto tiempo que olvidas cómo ser otra cosa? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La diferencia es que los monstruos reales no se preguntan si lo son. Liora se quedó inmóvil procesando mis palabras. El niño del mercado, dije suavemente. ¿Lo recuerdas? Todos los días. ¿Te arrepientes? Todos los días. Su voz se quebró. Pero el arrepentimiento no cambia lo que dije. No borra su miedo. No le devuelve su dignidad. No, pero la acción futura puede. ¿Qué acción? No puedo deshacer. No estoy hablando de deshacer. Estoy hablando de construir algo nuevo. Me acerqué más. Mañana vas a venir conmigo al Distrito Bajo. Sin máscaras, sin guardias. Solo tú y yo. El pánico cruzó su rostro. ¿Por qué? Porque quiero que veas a tu pueblo, al pueblo que podrías gobernar. No como basura que evitar, sino como personas reales con historias reales. ¿Y si me odian? El mercado, la gente me vio. Entonces enfrentarás ese odio y decidirás si te importa lo suficiente como para ganarte algo mejor. Liora tembló, abrazándose a sí misma. Tengo miedo. Era la admisión más honesta que había escuchado de ella. Lo sé. Extendí mi mano. Pero el miedo no es debilidad, Liora. Es el comienzo del coraje. Ella miró mi mano como si fuera una trampa, como si tocarla significara comprometerse con algo de lo que no podría volver atrás. Y tal vez lo era. Pero después de un largo momento, estiró su mano y tocó la mía. Su piel era suave, más cálida de lo que esperaba. Y por un instante, solo un instante, sentí algo que no había sentido en años. El débil tirón de un vínculo que aún no existía, pero que ya susurraba posibilidades. La solté rápidamente. Descansa. Mañana será un día largo. Cuando llegué a la puerta, su voz me detuvo. Thorn. Era la primera vez que usaba mi nombre sin título. Algo en mi pecho se apretó. ¿Sí? Gracias. Por no rendirte conmigo todavía. No respondí, porque no estaba seguro de si agradecerme era apropiado cuando todavía no sabía si este mes terminaría en su salvación o en su condena. Solo cerré la puerta detrás de mí y caminé por el pasillo oscuro, consciente de que algo había cambiado. No sabía qué, pero lo había sentido en el momento en que nuestras manos se tocaron, y eso me aterraba más que cualquier guerra que hubiera enfrentado. Lamses a Amastis que el distrito bajo lucía diferente bajo la luz del amanecer. Menos amenazante, casi hermoso, con el vapor subiendo de las panaderías recién abiertas y los primeros comerciantes montando sus puestos con la eficiencia de la rutina. Liora caminaba a mi lado envuelta en una capa simple de color marrón, sin joyas, sin maquillaje elaborado, su cabello recogido en una trenza que la hacía lucir más joven.
más vulnerable. Cada pocos pasos miraba hacia atrás como si esperara que alguien la siguiera. «Relájate», murmuré. «Nadie sabe quién eres. Tú lo sabías, cuando estabas disfrazado, porque te estaba buscando específicamente». Señalé hacia una panadería. «Ahí. La señora Jetta hace el mejor pan de centeno del reino». Entramos. El aroma a masa recién horneada llenó el pequeño espacio, mezclándose con el olor a canela y miel. Detrás del mostrador, una mujer robusta de unos 60 años nos saludó con una sonrisa que mostraba dientes desiguales pero genuinos. «Joven Thorne», su voz era cálida. «Hacía semanas que no venías. Pensé que te habías cansado de mi pan». «Nunca podría, Jetta», le devolví la sonrisa. «Solo he estado ocupado». «Ya veo». Sus ojos se deslizaron hacia Liora con curiosidad maternal. «¿Y quién es esta joven dama?» Sentí a Liora tensarse a mi lado. «Una amiga», respondí antes de que ella pudiera hablar. «Está visitando la capital por primera vez. Quería mostrarle los verdaderos tesoros de Aethermoor». «Ah, muy bien». Jetta asintió aprobadoramente. «Los palacios y las plazas están bien, pero el corazón de una ciudad está en sus calles». Se volvió hacia Liora. «¿Has probado pan de centeno con mantequilla de ajo, querida?» Liora negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. «Entonces tienes que probarlo». Jetta cortó 2 gruesas rebanadas de una hogaza humeante, untándolas generosamente. «Por la casa. Cualquier amiga de Thorne es bienvenida aquí». Tomamos el pan y salimos. Liora sostenía el suyo como si fuera algo sagrado. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja. «¿El qué?». «Decir que era tu amiga. Proteger mi identidad. Porque hoy no eres Lady Liora Ashenblade». Mordí mi pan, saboreando el sabor familiar. «Hoy eres solo una mujer aprendiendo a ver su mundo sin filtros». Ella miró su pan, luego dio un mordisco pequeño y cauteloso. Sus ojos se abrieron. «Es delicioso. Jetta es una maestra. Ha alimentado a este barrio durante 40 años. Cuando hubo la hambruna hace 5 inviernos, ella repartió todo su inventario gratuitamente. Casi pierde su negocio». «¿Qué pasó?». «La comunidad se organizó. Cada familia donó lo que pudo para ayudarla a reabrir». Señalé alrededor. «Eso es lo que sucede cuando las personas no son solo números o problemas que resolver. Son una manada». Liora permaneció en silencio, procesando. Pasamos las siguientes horas caminando. Le mostré al herrero que había perdido un brazo en la guerra, pero que seguía trabajando, enseñando a su hija el oficio. A la sanadora Omega que atendía a cualquiera que llegara a su puerta, sin importar si podían pagar. Al maestro que daba clases gratuitas a los niños cuyos padres trabajaban todo el día. Y lentamente vi cómo algo cambiaba en Liora. La rigidez en sus hombros se suavizó. Sus pasos se volvieron menos vacilantes. Cuando una niña pequeña tropezó frente a ella, Liora se agachó instintivamente para ayudarla a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad genuina. La niña asintió, sonriendo con esa confianza sin complicaciones que solo tienen los muy jóvenes. «Gracias, señora». Cuando la niña corrió de vuelta con su madre, Liora se quedó mirándola con una expresión que no pude descifrar completamente. Algo entre nostalgia y dolor. «Yo solía ser así», murmuró. «Antes. Puedes volver a hacerlo». «¿Tú crees?». «No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo». Estábamos a punto de regresar al palacio cuando Kyle apareció de la nada, su rostro una máscara de preocupación controlada. «Majestad». Se inclinó brevemente. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Miré a Liora, quien inmediatamente dio un paso atrás. «¿Puedo esperar?». «No». Algo en el tono de Kyle me advirtió que esto la concernía también. Ambos deben escuchar esto. Regresamos al palacio en silencio tenso. Kyle nos condujo a mi estudio privado y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Han llegado noticias del norte». Extendió un pergamino sellado. «De las tierras fronterizas con el clan nocturno». Abrí el sello. Las palabras parecían saltar de la página. Movilización de tropas, quema de puestos comerciales, demandas de territorio. «Valeric», dije, el nombre saliendo como una maldición.
Liora palideció tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Conoces ese nombre?, preguntó Kael, observándola. Yo... Su voz tembló. Es el líder del clan nocturno, un alfa de sangre antigua. ¿Y? Presioné sintiendo que había más. Liora cerró los ojos, y cuando los abrió, había puro terror en ellos. Y es el hombre al que mi padre me prometió originalmente, antes de que tú hicieras tu oferta. El silencio que siguió fue absoluto. «Explícate», ordené, mi voz más dura de lo que pretendía. Tenía 16 años. Las palabras salieron atropelladas. Mi padre necesitaba una alianza con el clan nocturno. Valeric tenía 40 y ninguna compañera. El trato era yo a cambio de protección militar. ¿Qué pasó? Valeric vino a conocerme. Durante 3 días estuvo en nuestro castillo. Se estremeció visiblemente. En la última noche entró a mi habitación. Dijo que quería probar la mercancía antes de completar el trato. La furia que sentí fue tan intensa que mis manos temblaron. ¿Te tocó?, intentó. Liora se abrazó a sí misma. Pero mi hermano mayor llegó. Hubo una pelea. Valeric se fue furioso, jurando que mi padre pagaría por la humillación. 2 semanas después, mi hermano murió en un accidente de cacería. «Por los ancestros», murmuró Kael. «Mi padre tuvo miedo entonces», continuó Liora. «Buscó otra alianza más poderosa. Te eligió a ti. Pensó que un rey sería protección suficiente contra Valeric. Las piezas encajaron con claridad brutal. Por eso fue tan rápido en aceptar mi propuesta. Sí, y por eso...» tragó saliva. «Si cancelas nuestro compromiso, mi padre no solo me castigará, me devolverá a Valeric para apaciguarlo, para recuperar la alianza que perdió». El mensaje en el pergamino cobró un significado completamente nuevo. Valeric no solo estaba haciendo movimientos territoriales, estaba posicionándose, presionando, esperando. «¿Cuánto tiempo llevaba planificando esto?», preguntó Kael. «Años, probablemente». Me froté la cara. Los rumores de rebelión en el norte nunca fueron solo rumores, ¿verdad? Eran preparativos. Y con Lady Liora como excusa, tiene justificación. Kael asintió sombríamente. «Puede reclamar que le robaste lo que le pertenecía por contrato». «Yo no le pertenezco a nadie», siseó Liora, y por primera vez escuché verdadero acero en su voz. «Las leyes antiguas dicen lo contrario», respondió Kael. «Si hubo un contrato previo, no hubo firma». Liora levantó la barbilla. «Mi padre retrocedió antes de formalizar. Valeric no tiene reclamo legal, pero tiene ejército y ambición, y ahora tiene una excusa para moverse contra nosotros». Caminé hacia la ventana, observando la ciudad que podría estar en peligro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que ataque? Semanas, tal vez menos. Kael revisó el informe nuevamente. Nuestros espías dicen que está reuniendo aliados menores, prometiendo tierras y botín. Liora se acercó a mi lado, mirando también hacia afuera. «Esto es mi culpa», susurró. «Si yo no existiera...» «No», la corté. «Valeric es un depredador que habría encontrado otra excusa. Tú solo eres conveniente». «Entonces déjame ser inconveniente», me miró directamente. «Cancela el compromiso públicamente. Déjame ir. Sin tu protección, no tendré valor para él». «Mentira», sacudí la cabeza. «Te perseguirá por puro rencor. Los hombres como Valeric no perdonan el rechazo». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Kael. Miré a Liora, a la mujer que hace una semana había considerado cruel y vacía. La mujer que hoy había ayudado a una niña a levantarse con genuina preocupación. La mujer que temblaba ahora no por miedo a sí misma, sino por el reino que podría verse arrastrado a la guerra por su causa. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Nos preparamos para la guerra y aceleramos la boda. Liora jadeó. «¿Qué? Si eres mi reina, Valeric no tiene ningún reclamo, legal o de otro tipo». Sostuve su mirada. «Pero necesito que estés segura, porque una vez que seas marcada como mía, no hay vuelta atrás». «Thorn, esto es una estrategia política, lo sé,
pero también es tu elección. Extendí mi mano. ¿Confías en mí lo suficiente para esto? Ella miró mi mano, luego el mapa sobre la mesa, luego mi rostro, y después de un momento que pareció eterno, colocó su mano en la mía. Confío en ti. Fragmentos de confianza, tal vez, pero suficientes para empezar. La preparación para la ceremonia anticipada se convirtió en un torbellino de 3 días. El palacio bullía con actividad. Sastres, floristas, consejeros corriendo de un lado a otro. Kyle coordinaba todo con precisión militar mientras yo revisaba informes de las fronteras que empeoraban cada hora. Valeric se estaba moviendo más rápido de lo esperado. Liora, por su parte, se había retirado a un silencio contemplativo. La veía en los jardines por las tardes, caminando sola, sus dedos rozando las flores sin arrancarlas realmente, como si estuviera memorizando algo que pronto perdería. La noche antes de la ceremonia recibimos un mensaje, no por medio de un mensajero formal, por medio de una cabeza. El guardia del portón norte fue encontrado al amanecer, su cuerpo arrojado contra las puertas del palacio como un saco de grano, su cabeza clavada en una estaca, con un pergamino enrollado en la boca. Kyle me lo trajo antes de que cualquiera más pudiera verlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras desenrollaba el papel manchado de sangre. Las palabras estaban escritas en una caligrafía elegante que contrastaba obscenamente con el método de entrega. Lo que me pertenece no puede ser robado. Lo que fue prometido será reclamado. Entrega a la Omega antes del anochecer o tu ciudad arderá. Valeric del clan nocturno, hijo de perra, sisé entre dientes. ¿Cómo se atreve a...? Está aquí, Majestad. La voz de Kyle era tensa. No solo envió el mensaje. Está en la ciudad. Los guardias reportan haber visto movimiento en el distrito del puerto. Al menos 20 guerreros con las marcas del clan nocturno. ¿Y nadie los detuvo? Entraron disfrazados como comerciantes anoche. Para cuando los identificamos ya estaban dispersos. Apretó los puños. Es una táctica de intimidación. Quiere mostrarnos que puede llegar hasta el corazón del reino cuando quiera. Entonces démosle lo que quiere. Una voz fría sonó desde la puerta. Ambos nos giramos. Liora estaba allí, aún en su camisón de dormir, su rostro pálido pero su postura recta. ¿Cuánto escuchaste?, pregunté. Suficiente. Entró completamente. Hay un hombre muerto porque Valeric me busca. Habrá más si no voy. No. Thorn, he dicho que no. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. No negocio con terroristas y definitivamente no entrego a mi prometida a un monstruo. ¿Tu prometida? Algo parpadeó en sus ojos. Hace una semana querías cancelar el compromiso. Ahora actúas como si te importaras. Completé. Porque es así. El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de cosas no dichas. Kyle carraspeó incómodamente. Majestad, sugiero fortificar el palacio, duplicar guardias en todos los accesos, y tal vez... vaciló. Tal vez deberíamos posponer la ceremonia hasta que la amenaza sea neutralizada. No. Esta vez Liora habló. Eso es exactamente lo que él quiere. Mantenernos paralizados por el miedo. Me miró directamente. Dijiste que una vez que fuera tu reina, él no tendría ningún reclamo. Entonces hagámoslo hoy. Ahora. Liora, es demasiado peligroso. Vivir es peligroso. Levantó la barbilla con esa determinación que estaba empezando a reconocer. Especialmente para los omegas que se atreven a elegir su propio destino. Antes de que pudiera responder, un estrépito sonó en el pasillo exterior. Gritos. El choque de metal contra metal. Los tres corrimos hacia la puerta. El gran salón estaba en caos. Valeric del clan nocturno estaba parado en el centro, rodeado por 6 de sus guerreros más grandes. Tenían a 2 de mis guardias de rodillas, con espadas presionadas contra sus gargantas. Y Valeric era exactamente lo que esperaba de un monstruo. Alto, más de 2 metros, músculos que parecían tallados en piedra, cicatrices que cruzaban su rostro como un mapa de violencia, ojos amarillos, el color distintivo de la sangre antigua más pura,
que brillaban con una mezcla de locura y poder. Su aroma llenó la habitación. Alfa dominante, territorial, depredador. Y cuando su mirada se fijó en Liora detrás de mí, sonrió. «Ahí estás, pequeña Omega». Su voz era grave, arrastrando las palabras. «He estado buscándote». Sentí a Liora retroceder instintivamente. Mi cuerpo se movió para bloquearla de su vista. «Estás invadiendo mi hogar, Valeric». Mantuve mi voz controlada, aunque la furia rugía en mis venas. «Tus hombres caerán antes de que des otro paso». «¿Mis 6 hombres contra tus 50 guardias?», se rió. «No seas ridículo, Rey Thorn. No vine a luchar, vine a negociar. No hay nada que negociar». «¿No?», ladeó la cabeza. «Tengo 20 hombres más afuera. En este momento, están posicionados cerca de la escuela del Distrito Bajo. Ya sabes, donde todos esos preciosos cachorros aprenden sus letras». Su sonrisa se amplió. «Un accidente de fuego sería trágico. La sangre se me heló. Estás mintiendo. ¿Quieres comprobarlo?». Valeric sacó un reloj de bolsillo. «Les di instrucciones de incendiar el edificio si no regreso en 1 hora. Eso fue hace 40 minutos. Kael ya estaba gritando órdenes. Guardias corrieron hacia las puertas. «Demasiado tarde», canturreó Valeric. «Para cuando lleguen las llamas ya habrán comenzado, a menos que...». Sus ojos volvieron a Liora. «¿Me des lo que vine a buscar?». «Nunca». La palabra salió antes de pensarla. «Oh, pero creo que sí». Valeric caminó más cerca, ignorando las espadas desenvainadas apuntándole. «Porque tú, Majestad, tienes una debilidad fatal. Te importa tu pueblo, te importan esos niños». Respiró profundo, teatralmente. «Puedo olerlo. Tu angustia, tu miedo. Delicioso. Si tocas a un solo niño, no lo haré». Levantó las manos en falsa rendición. «Siempre y cuando reciba lo que se me prometió hace 6 años. La Omega, mi Omega». «No soy tuya», dijo Liora, su voz temblando pero firme. «Nunca lo fui». Valeric la miró por encima de mi hombro, y lo que vi en esa mirada me revolvió el estómago. «Ah, pero casi lo fuiste. ¿Recuerdas esa noche pequeña? Cuando probé tu piel, cuando escuché tus sollozos». Inhaló profundamente. «Tu aroma era exquisito. Miedo mezclado con... ¿qué era? ¿Resignación?». Se lamió los labios. «He soñado con terminarlo durante años». Liora tembló violentamente. Pude sentir su terror como una ola física. «Thorn». Su voz era apenas un susurro. «Los niños». Y ahí estaba. La elección imposible que Valeric había diseñado meticulosamente. Salvar a docenas de niños inocentes o proteger a la mujer que había empezado a importarme más de lo que quería admitir. 20 minutos, dijo Valeric alegremente. «El reloj sigue corriendo». Miré a Kael. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza. No llegarían a tiempo. Incluso si enviábamos a todos los guardias disponibles, la distancia era demasiada. Liora dio un paso adelante. «Iré contigo». «No». La agarré del brazo. «Ni lo pienses». «¿Y dejar que esos niños mueran?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo. No después de...». Se detuvo, recordando al niño del mercado. «No de nuevo». «Qué conmovedor». Valeric aplaudió lentamente. «La Omega cruel descubre su conciencia. Aunque un poco tarde, ¿no crees?». «Cállate». Las palabras salieron como un gruñido. Algo dentro de mí se estaba quebrando. La parte racional, la parte estratégica, la parte que había sido entrenada para hacer sacrificios calculados por el bien mayor, todo estaba gritando que dejara ir a Liora, que salvara a los niños, que encontrara otra forma de rescatarla después. Pero la parte que había caminado con ella por el Distrito Bajo, que había escuchado su historia, que había sentido el tirón del vínculo cuando sus manos se tocaron, esa parte rugía que antes muerto que entregarla. 15 minutos, anunció Valeric. Liora se giró hacia mí, sus manos agarrando mi camisa. «Por favor, déjame hacer esto. Déjame ser más que la persona cruel que era». Lágrimas corrían por sus mejillas.
Por favor, hay otra forma. Kael habló de repente. Majestad, si completamos el vínculo ahora, inmediatamente. No hay tiempo para una ceremonia, gruñó Valeric, y un vínculo sin marca apropiada puede romperse. Lo sabes tan bien como yo, consejero. Pero Kael tenía razón. Si la marcaba, si completaba el vínculo de sangre y alma, Valeric perdería todo reclamo. Las leyes antiguas eran claras. Una omega marcada pertenecía a su alfa, sin excepciones. El problema era que marcar a alguien contra su voluntad o bajo coacción creaba un vínculo roto, débil, propenso a la locura. Y Liora tendría que aceptarlo, completamente, sin reservas. En este momento, con un monstruo exigiéndola y niños en peligro. Miré sus ojos grises, buscando alguna señal. ¿Confías en mí?, susurré. Con mi vida. Su respuesta fue inmediata. Pero no con la de ellos. Entonces confía en esto. Me acerqué más, mi voz tan baja que solo ella podía escuchar. Voy a marcarte, aquí, ahora, y luego voy a matar a ese bastardo y salvar a esos niños. ¿Me crees capaz? Ella tembló, pero asintió. Sí. ¿Aceptas mi marca, mi protección, mi vínculo? La acepto. No esperé más. La atraje hacia mí, exponiendo su cuello, e hinqué mis dientes en la curva suave donde el hombro se encontraba con la garganta. El efecto fue instantáneo. El vínculo estalló entre nosotros como un relámpago. Sentí su miedo, su determinación, su esperanza desesperada, y ella sintió mi furia, mi protección feroz, mi promesa inquebrantable. Cuando la solté, había sangre en mis labios y una marca permanente en su piel. Y Valeric miraba con una mezcla de shock y furia homicida. «Hijo de perra», rugió. «Eso no cuenta. Fue bajo coacción. Pregúntale». Mantuve a Liora detrás de mí. «Pregúntale si aceptó». Valeric la miró y lo que vio en su rostro, la marca brillando, el vínculo claramente resonando, lo hizo retroceder un paso. «Esto no termina aquí», escupió. «Los niños aún mueren si no llegas a tiempo». Sonreí sin humor. «Y como acabas de admitir que tus hombres responden a tus órdenes, legalmente eres responsable de asesinato premeditado de menores». Asentí a Kael. «Arréstenlo». Los guardias se movieron. Valeric y sus hombres lucharon, pero estaban superados en número. En menos de 5 minutos estaban desarmados y encadenados. «Envía un escuadrón a la escuela», ordené. «Captura a los hombres de Valeric antes de que puedan reaccionar. Y si encuentras evidencia de que planeaban incendiarla, ejecución inmediata». «Con placer, Majestad». Mientras arrastraban a Valeric, él escupió una última amenaza. «Esto no termina, Thorn. El clan nocturno no olvida. Volveré. No si te ejecuto primero». Las puertas se cerraron detrás de él con un estruendo final, y entonces, solo entonces, me permití sentir el peso de lo que acababa de hacer. Había marcado a Liora, había creado un vínculo permanente, bajo presión, con un monstruo amenazando, sin la ceremonia apropiada. Me giré hacia ella, buscando, no sabía qué. ¿Arrepentimiento? ¿Horror? ¿Rencor? Pero lo que encontré fue su mano tomando la mía. «Gracias», susurró, «por confiar en mí, por salvarlos. Liora, sé que esto no fue lo que planeaste. Sé que el vínculo puede ser complicado cuando se forma así, pero...» Tocó la marca en su cuello, aún sangrando ligeramente. «No me arrepiento, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí el vínculo resonar con verdad». Ella lo decía en serio, contra todo pronóstico, contra toda lógica, lo decía en serio. Y así fue entonces. El vínculo era extraño, no de la forma horrible que había temido. No era dolor o locura o alguna conexión forzada que nos hiciera daño a ambos. Era más bien como despertar con un sentido extra, uno que susurraba constantemente sobre la presencia de otra persona, su ubicación, su estado emocional, sus necesidades. Podía sentir a Liora incluso cuando estaba al otro lado del palacio, una presencia cálida
en el borde de mi conciencia. Y según me dijo más tarde, ella sentía lo mismo. Los 3 días siguientes fueron un caos controlado. Kyle coordinó el arresto formal de los hombres de Valeric. Todos fueron capturados antes de que pudieran ejecutar su amenaza. La escuela estaba intacta, los niños a salvo. Pero la tensión en la ciudad era palpable. Valeric estaba encarcelado en las mazmorras más profundas del palacio, esperando juicio, y según las leyes antiguas, ese juicio debía ser público, lo que significaba que Liora tendría que enfrentarlo nuevamente. La mañana del juicio, la encontré en sus aposentos, parada frente al espejo pero sin mirarse realmente. Tocaba la marca en su cuello constantemente, un gesto inconsciente que repetía cada pocos minutos. ¿Te duele?, pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, luego se relajó cuando el vínculo le confirmó que era yo. No, es solo raro saber que está ahí, permanentemente. Finalmente me miró. ¿Te arrepientes de marcarte? No. Entré completamente. ¿De las circunstancias? Absolutamente. Debió haber sido una ceremonia hermosa, con flores y testigos y... Su voz se apagó. No un acto desesperado mientras un monstruo amenazaba a niños. Las mejores historias raramente comienzan con ceremonias perfectas. Me acerqué, deteniéndome a una distancia respetuosa. Pero si quieres, podemos hacer una ceremonia formal después, para que tu manada, nuestra manada, pueda celebrarlo apropiadamente. Algo suave cruzó su rostro. ¿Nuestra manada? Eres mi reina ahora, Liora. Mi luna marcada. Eso significa que este reino es tanto tuyo como mío. No sé cómo ser reina. Nadie sabe hasta que lo es. Sonreí ligeramente. Yo ciertamente no sabía cómo ser rey cuando me coronaron. Tenía 22 años y acababa de salir de una guerra, pero aprendí. Y tú también aprenderás. ¿Y si fallo? Entonces fallaremos juntos. El vínculo pulsó con calidez entre nosotros. No era amor todavía, demasiado pronto para eso, pero era confianza, respeto, el comienzo de algo real. Thorn, vaciló. En el juicio, Valeric va a decir cosas, sobre esa noche, sobre lo que hizo. Tragó saliva. Y yo necesito contarlo, públicamente, sin esconderme. No tienes que hacer eso. Sí tengo. Su voz se fortaleció. Durante 6 años he cargado con la vergüenza de lo que me pasó como si fuera mi culpa. Como si yo hubiera provocado su... Se detuvo, respirando profundo. Pero no fue mi culpa. Él es el monstruo, y si no hablo otras omegas seguirán creyendo que deben callar cuando son abusadas. La miré con nuevo respeto. Será difícil. La corte estará llena. Nobles, comerciantes, ciudadanos, todos escucharán. Lo sé, pero tú estarás allí, ¿verdad? No me moveré de tu lado, asintió cuadrando sus hombros. Entonces estoy lista. El gran salón de justicia estaba abarrotado. Cientos de personas llenaban cada asiento, cada espacio de pie. El aire vibraba con anticipación y curiosidad mórbida. No todos los días un alfa de sangre antigua era juzgado por terrorismo y amenazas contra la corona. Valeric fue traído encadenado, pero incluso así mantenía esa arrogancia depredadora. Sonrió a la multitud como si todo esto fuera un entretenimiento para él, hasta que vio a Liora sentada en el trono a mi lado, con mi marca brillando en su cuello. Su sonrisa se convirtió en un gruñido. «Esto es una farsa», escupió. «Ella me pertenecía. Su padre la prometió». Silencio. Mi voz cortó su protesta. «Hablarás cuando se te permita». Kyle leyó los cargos formales. Invasión del Palacio Real, amenaza contra civiles, intento de secuestro, conspiración para cometer asesinato masivo. Cada cargo era suficiente para la ejecución. «¿Cómo te declaras?», pregunté. «Inocente». Valeric se rió. «Vine a reclamar lo que era mío. No es crimen recuperar propiedad robada. Lady Liora no es propiedad de nadie». «No, pregúntale a su padre. Pregúntale sobre el contrato que firmamos. Pregúntale sobre las 3 noches que pasé en su castillo, evaluando la mercancía». Sentí a Liora tensarse a mi lado. El vínculo pulsó con su angustia,
pero también con su determinación. Se levantó. Puedo responder eso yo misma. Un murmullo recorrió la sala. Una omega hablando en un juicio formal era inusual. Una reina marcada haciéndolo era sin precedentes. «Tienes la palabra, mi luna», dije formalmente. Liora bajó del estrado y caminó hacia el centro de la sala, directamente frente a Valeric, lo suficientemente cerca para que pudiera ver sus ojos. «Es cierto que mi padre te ofreció un compromiso», comenzó su voz clara y firme. «Tenía 16 años. No se me consultó, no se me preguntó. Fui tratada como lo que tú mismo dijiste, mercancía». «Exactamente». Valeric sonrió. «Entonces, ¿entiendes? No he terminado», cortó. «Durante tu visita, te comportaste apropiadamente durante el día. Jugaste el papel de pretendiente cortés. Pero la tercera noche, entraste a mi habitación sin permiso, sin escolta, sin testigos. El salón quedó en silencio absoluto. Cerré la puerta con llave», continuó Liora. «Dijiste que querías conocerme mejor. Dijiste que tenías derecho como futuro compañero. Cuando retrocedí, tú avanzaste. Cuando grité, tapaste mi boca». «Mentiras», Valeric gruñó. «La omega está mintiendo para proteger su... Tengo cicatrices». Liora se desabrochó lentamente el cuello de su vestido, exponiendo no solo la marca de Thorn, sino también líneas finas y antiguas en su clavícula. «Estas son de tus garras, de cuando intentaste rasgar mi camisón». Se giró mostrando su espalda. «Estas son de cuando me empujaste contra la pared de piedra». La sala estalló en murmullos escandalizados. «Mi hermano mayor escuchó el ruido», dijo Liora, su voz temblando pero sin quebrarse. «Rompió la puerta. Te encontró sobre mí, mis ropas destrozadas, mi cuerpo sangrando. Te enfrentó, pelearon, y tú huiste jurando venganza. El omega me provocó». Valeric apeló a la multitud. Llevaba ropa reveladora. Me sonreía. Cualquier alfa habría violado a una niña de 16 años. La voz de Liora se elevó. Cualquier alfa habría ignorado sus súplicas, sus lágrimas, su terror. Ella no es ninguna víctima. Valeric luchó contra sus cadenas. Mira la marca en su cuello. Se entregó a este rey tan rápido como... Me entregué, rugió Liora, y por primera vez desde que la conocía, vi furia pura en sus ojos. Por mi elección, por mi voluntad, porque él me lo pidió, porque él esperó mi consentimiento, algo que tú nunca hiciste. Se giró hacia la audiencia, su postura recta y orgullosa. Durante 6 años he vivido con vergüenza, creyendo que de alguna manera lo provoqué, que mi ropa, mi sonrisa, mi mera existencia como omega era una invitación al abuso. Su voz se quebró, pero continuó. Pero ya no seré silenciada por la vergüenza que debería ser de él. Ya no cargaré con la culpa que pertenece solo al depredador. Caminó de vuelta al estrado, pero antes de subir, se giró hacia Valeric una última vez. «Dijiste que volverías, que el clan nocturno no olvida». Sonrió fríamente. «Yo tampoco olvido. Y como reina de este reino, mi primer decreto es este. Cualquier alfa que abuse de un omega bajo su protección perderá todos sus títulos, tierras y derechos. Cualquier padre que venda a sus hijos como propiedad será juzgado por trata de personas. Y cualquier criatura que amenace a los niños de mi reino», sus ojos se clavaron en Valeric, «será ejecutada sin piedad». El silencio era ensordecedor. Luego, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro. En cuestión de segundos, la mitad del salón estaba de pie, aplaudiendo mientras Liora regresaba a su trono. La encontré con la mirada. El vínculo pulsaba con orgullo mutuo. «¿Tienes algo más que decir, Valeric?», pregunté. Él no respondió. Solo miraba a Liora con un odio tan puro que casi era tangible. «Entonces el tribunal te declara culpable de todos los cargos. La sentencia es muerte por decapitación, a ejecutarse al amanecer». Golpeé el mazo. «Que sirva como advertencia para cualquiera que considere amenazar a mi reino, o a mi reina». Mientras arrastraban a Valeric,
Él escupió una última maldición. Esto no termina. Mi clan vengará mi muerte. La sangre antigua no olvida. Las puertas se cerraron detrás de él con finalidad. Liora se hundió ligeramente en su trono, la adrenalina finalmente abandonándola. Tomé su mano y la apreté. «Lo hiciste bien», susurré. «Mejor que bien. Fuiste magnífica». Me temblaban las rodillas todo el tiempo. Nadie lo notó. Tú lo notaste. El vínculo, admití. Pero también noté tu coraje, tu fuerza, tu negativa a ser quebrantada. Ella apretó mi mano en respuesta. Gracias por estar ahí, por no interrumpir, por dejarme tener mi voz. Siempre tendrás tu voz aquí, Liora. Esa es mi promesa. Y mientras el salón se vaciaba lentamente, con nobles y ciudadanos inclinándose respetuosamente ante su nueva reina, supe que algo fundamental había cambiado. Liora no era la Omega rota que había llegado a mi palacio, no era la mujer cruel que había visto en el mercado, no era la víctima aterrorizada de su pasado. Era algo nuevo, algo forjado en dolor pero templado en fuerza. Era mi luna, y cualquiera que intentara lastimarla tendría que pasar sobre mi cadáver primero. El cielo se tiñó de carmesí 3 noches después de la ejecución de Valeric. La luna roja. Un fenómeno que ocurría cada 3 años cuando la luna llena coincidía con un eclipse parcial. Para los humanos era simplemente un espectáculo celestial hermoso. Para los omegas era otra cosa completamente. Desperté antes del amanecer con el vínculo ardiendo como brasas vivas en mi pecho. No era dolor exactamente, sino una necesidad urgente, visceral, que me jalaba hacia Liora con una fuerza que nunca había experimentado. Me vestí rápidamente y corrí hacia sus aposentos. La encontré acurrucada en su cama, temblando violentamente. Las sábanas estaban empapadas de sudor, su piel brillaba con fiebre, y su aroma, ancestros, su aroma, llenó mis pulmones como fuego líquido, dulce, embriagador, diseñado por naturaleza para volver loco a cualquier alfa cercano. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente. Cada instinto rugía que la reclamara, que la tomara, que completara el vínculo de la única forma que aún faltaba. Me obligué a quedarme en la puerta. Liora. Mi voz salió más ronca de lo normal. ¿Cuándo empezó? Medianoche. Apenas podía formar palabras. Intenté llamar a la doncella, pero no podía moverme. El celo de luna roja, el más intenso que un omega podía experimentar, amplificado por el fenómeno celestial, era casi insoportable, y para una omega recién marcada, cuyo vínculo aún no se había completado físicamente, podía matarla si no se resolvía. Thorn, sus ojos encontraron los míos, vidriosos de fiebre. Algo está mal. Me duele todo, como si mi piel estuviera en llamas. Es el celo. Me acerqué lentamente, luchando contra cada instinto. La luna roja lo hace más intenso. Necesito... Se retorció, agarrando las sábanas. No sé qué necesito, pero es como si muriera. Lo sabía. El vínculo me lo gritaba. Su cuerpo pedía completar lo que habíamos comenzado con la marca, la unión física que sellaría el lazo permanentemente, y cada célula en mi cuerpo quería dárselo. Thorn, por favor, extendió una mano hacia mí. Ayúdame, casi cedí, casi, pero entonces recordé sus palabras en el juicio, su insistencia en el consentimiento, su rechazo a ser poseída sin elección, y supe que si la tomaba ahora, mientras estaba fuera de sí por el celo, sería tan monstruoso como Valeric. No así. Me obligué a retroceder. No mientras no puedas pensar claramente. ¿Qué? Confusión atravesó su expresión febril. Pero tú eres mi alfa. Tu marca, mi marca significa que te protejo. Incluso de mí mismo. Llamé a los guardias. Necesito a la sanadora principal. Ahora. Lady Maren llegó en minutos, sus brazos llenos de hierbas y tónicos. Luna roja, confirmó después de examinar a Liora. Y fuerte. Su cuerpo está luchando contra el vínculo incompleto. ¿Qué necesita? Maren me miró con algo parecido a la compasión.
Necesita lo que todos los omegas necesitan durante el celo, Majestad. A su alfa. Completar el vínculo calmaría todo. No es una opción. ¿Por qué? Liora sollozó. ¿Por qué me rechazas? Las palabras me atravesaron como cuchillos. No te estoy rechazando. Te estoy respetando. Me arrodillé junto a la cama. Cuando estemos juntos de esa forma, quiero que seas tú. Completamente consciente, completamente segura, no consumida por el celo hasta el punto de no poder elegir. Pero duele. Lágrimas corrían por sus mejillas. Todo duele. Lo sé, y lo siento. Miré a Maren. ¿Hay algo que pueda aliviarla? Tés para la fiebre, baños fríos y... vaciló. Su presencia ayudará, Majestad. El vínculo puede proporcionar algo de consuelo, incluso sin consumación. Pero necesitará control absoluto. Lo tendré. ¿Estás seguro? Durante Luna Roja los instintos son casi imposibles de resistir, especialmente para un alfa con una omega marcada en celo. La tentación. Resistiré. No era una sugerencia. Maren asintió lentamente. Entonces me quedaré afuera, por si me necesita. Dejó las hierbas y salió cerrando la puerta. Y así comenzó la noche más larga de mi vida. Liora oscilaba entre la fiebre ardiente y los escalofríos violentos. Su aroma llenaba la habitación, volviéndose más potente con cada hora. Mi cuerpo respondía constantemente. Deseo, necesidad, instinto primitivo rugiendo que la reclamara. Pero me mantuve firme. La bañé con paños fríos cuando la fiebre subía demasiado. Le sostuve el cabello cuando las náuseas la golpeaban. Le di agua gota a gota cuando apenas podía tragar. Y cuando me suplicaba, y lo hizo múltiples veces, me obligué a recordar quién era cuando no estaba consumida por el celo. Por favor, Thorn. Sus manos agarraban mi camisa. Te necesito, el vínculo necesita... El vínculo puede esperar. Aparté suavemente sus manos. Tú eres más importante que el vínculo. No lo entiendes. Sollozó. Es como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo, como si el vínculo incompleto me desgarrara. Entonces déjalo desgarrarte. Sanarás. Limpié sus lágrimas. Pero si te tomo ahora, sin tu verdadero consentimiento, eso nunca sanará, ni para ti ni para mí. Alrededor de medianoche, el celo alcanzó su punto máximo. Liora gritó arqueándose de la cama. El aroma explotó con tal intensidad que casi me noqueó. Mis colmillos se extendieron involuntariamente. Mis garras emergieron. Cada músculo en mi cuerpo se tensó con la necesidad de responder a su llamado, pero no me moví. Mátame, jadeó. Si no puedes, entonces solo mátame porque no puedo soportar más. No voy a matarte, y vas a soportarlo, porque eres la mujer más fuerte que conozco. Tomé su mano, dejando que el vínculo fluyera entre nosotros. Respira conmigo, solo respira. No sé cuánto tiempo pasamos así. Podría haber sido una hora, podría haber sido toda la eternidad. Pero eventualmente, gradualmente, el celo comenzó a disminuir. Su aroma se suavizó, su temperatura bajó, los temblores se espaciaron, y cuando la luz del amanecer finalmente atravesó las cortinas, tiñendo todo de rosa pálido, Liora abrió los ojos. Ojos claros, conscientes. Ella misma. ¿Thorn? Su voz era ronca. ¿Todavía estás aquí? Nunca me fui. Se quedó mirándome durante un largo momento. Luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me protegiste. De la tradición, de la manada, de ti mismo. Te lo prometí. Aparté el cabello sudoroso de su frente. Dije que tendrías tu voz, tu elección. Lo decía en serio. La tradición dice que un alfa debe reclamar a su omega durante el celo, especialmente durante Luna Roja. Tu consejo, la manada. Deben estar furiosos. Que lo estén, me encogí de hombros. Soy el rey, cambiaré la maldita tradición si es necesario. Liora se rió, débil pero genuina. Eres imposible. Soy testarudo. Hay diferencia. Sonreí. ¿Cómo te sientes? Exhausta. Adolorida. Hizo una pausa. Agradecida.
confundida. No sé cómo procesar que mi alfa me rechazara durante mi celo. No te rechacé, te esperé. ¿Cuál es la diferencia? El rechazo dice, no te quiero. Esperar dice, te quiero demasiado como para tomarte cuando no puedes elegir verdaderamente. Apreté su mano. Y esperaré todo el tiempo que necesites. Días, semanas, años. No importa. Algo cambió en su expresión. Algo suave y vulnerable. ¿Y si ya no quiero esperar? Mi corazón se detuvo. Liora, no ahora. Se apresuró a aclarar. Todavía estoy demasiado agotada para eso. Pero pronto, cuando haya sanado, cuando esté segura de que es mi elección y no solo los restos del celo. Me miró directamente. ¿Me esperarías hasta entonces? Te esperaría hasta el fin del mundo si fuera necesario. Sonrió, pequeña pero real. Entonces espérame un poco más, solo un poco más. Todo el tiempo que necesites. Me quedé con ella hasta que se durmió. Su respiración finalmente se estabilizó, su rostro relajado en verdadero descanso por primera vez en horas. Cuando salí de la habitación, Kael estaba esperando en el pasillo. Su expresión era cuidadosamente neutral. El consejo está preocupado, Majestad. Los alfas ancianos dicen que rechazar a tu omega durante luna roja es una señal de debilidad, que cuestiona la validez del vínculo. Los alfas ancianos pueden irse al infierno. También hay rumores de que no la encuentras deseable, de que el vínculo está roto, de que, Kael, mi voz era acero. No me importa lo que rumoren. Liora tiene mi marca, tiene mi protección, tiene mi respeto, y cuando esté lista, cuando ella elija, tendrá todo de mí. Pero será su elección, ¿está claro? Kael estudió mi rostro durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Perfectamente claro, Majestad. Y si puedo decir, creo que mi reina eligió bien su alfa. Mientras caminaba de regreso a mis aposentos, agotado pero satisfecho, supe que había cruzado un umbral, no solo con Liora, sino con el tipo de rey y el tipo de hombre que quería ser. Uno que valoraba el consentimiento por encima de la tradición, la elección por encima del instinto, y el amor por encima del poder, incluso si me costaba todo. La paz duró exactamente 5 días. Liora se había recuperado completamente del celo. Pasábamos las tardes juntos, no como alfa y omega cumpliendo un deber, sino como dos personas aprendiendo a conocerse. Ella me mostraba los libros de su madre que había logrado salvar. Yo le enseñaba sobre la historia militar del reino. Era agradable, casi normal, hasta que las campanas de alarma destrozaron la madrugada. Me vestí mientras corría hacia las murallas. Kael ya estaba allí, catalejo en mano, su rostro más pálido de lo que jamás lo había visto. Clan nocturno, dijo sin preámbulo, al menos 200 guerreros, y están usando magia de sangre, prohibida por tratado hace 50 años. El tipo de poder oscuro que requería sacrificios y dejaba la tierra estéril durante décadas. Valeric está muerto. ¿Quién los lidera? Su hermano. Kael apuntó. Mira el estandarte. Lo vi. Negro con un lobo plateado desgarrando una luna. Y debajo, palabras en el idioma antiguo. Venganza por sangre derramada. Quieren guerra. La tendrán. Giré hacia los comandantes. Movilicen todas las tropas. Evacúen el distrito bajo a los refugios subterráneos y encierren el palacio. Nadie entra o sale sin mi orden directa. Las órdenes se dispersaron como ondas. Majestad, Kael vaciló. Deberías llevar a la reina a las cámaras protegidas. Es el objetivo principal. Tenía razón. Esto no era solo venganza por Valeric. Era una declaración. Si capturaban a Liora, si la reclamaban o la mataban, mi legitimidad como rey se tambalearía. Corrí de regreso al palacio. Encontré a Liora ya vestida con armadura ligera, una concesión que Kael había insistido después del juicio. Se veía pequeña dentro del metal, pero sus ojos estaban firmes. Escuché las campanas. No era una pregunta. Clan nocturno,
Están atacando. Tomé sus hombros. Necesito que vayas a las cámaras seguras. Hay guardias esperando. No, Liora, no. Se soltó de mi agarre. No me esconderé mientras mi pueblo lucha. No después de todo lo que he dicho sobre ser su reina. Tu pueblo te necesita viva. Si te capturan, entonces asegúrate de que no me capturen. Desenvainó una daga corta. No sé pelear como guerrera, pero aprendí defensa básica. Y no seré un peso muerto escondiéndome. El vínculo pulsó con su determinación. No era terquedad ni orgullo. Era convicción genuina. Entonces te quedas a mi lado. No te separes ni un metro. ¿Entendido? Entendido. Salimos juntos hacia las murallas. La batalla comenzó al amanecer. El clan nocturno atacó con la brutalidad de los desesperados. Magia de sangre explotaba contra nuestros escudos, salpicando ácido verde que quemaba todo lo que tocaba. Sus guerreros luchaban con la rabia de quien no tenía nada que perder, y lentamente, inexorablemente, ganaban terreno. «Las puertas gritó alguien. «Están cediendo». Corrí hacia allá con 20 guardias. Liora me siguió, su presencia una constante tranquilizadora a través del vínculo. Llegamos justo cuando las puertas se astillaban. El hermano de Valeric, Darius, entró como una tormenta. Más grande que Valeric, más salvaje. Sus ojos brillaban con ese amarillo ancestral que hablaba de líneas de sangre tan antiguas que precedían a los reinos modernos. «¡Rey Thorn!», rugió. «Sal y enfrenta tu castigo». ¿Castigo por ejecutar a un criminal convicto? Desenvainé mi espada. Tu hermano era un monstruo. La justicia fue servida. Era mi alfa, mi sangre. Darius se abrió paso hacia mí, destrozando guardias como si fueran papel. Y pagarás con la tuya. Chocamos en el centro del patio. Darius era fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Cada golpe de su espada reverberaba hasta mis huesos. Magia de sangre corría por sus venas, dándole velocidad y fuerza sobrehumanas. Luché con todo lo que tenía, pero no era suficiente. Me derribó. Mi espada salió volando. Sus garras se extendieron apuntando a mi garganta. Muere sabiendo que tu perra Omega será mía después. Entonces Liora gritó. No un grito de miedo, un grito de furia pura que hizo que el aire mismo vibrara. Y algo cambió. La luz explotó desde donde Liora estaba. No luz normal. Luz plateada, antigua, que pulsaba con poder que reconocí de textos históricos pero nunca había visto. Sangre de sanadora, el linaje más raro entre los Omegas, el poder que podía curar o destruir. Liora caminó hacia adelante, sus ojos brillando con ese mismo plateado. Su aroma cambió, volviéndose algo más primitivo, más poderoso. Ya no era solo Omega, era poder ancestral despierto. «Apártate de mi alfa». Su voz resonó con ecos de cientos de voces. «¿O conoce el precio de desafiar sangre antigua?» Darius se levantó, confundido pero desafiante. «Eres solo una Omega. No puedes...» Liora extendió su mano. Darius gritó. Cayó de rodillas, agarrándose el pecho. La magia de sangre en sus venas, el poder oscuro que lo había hecho más fuerte, comenzó a hervir. Literalmente. Vi cómo su piel enrojecía, cómo sus venas se oscurecían, cómo el poder corrupto que había bebido para fortalecerse se volvía contra él. «La magia de sangre es veneno», dijo Liora, su voz aún resonando con ese eco ancestral. «Y yo soy la cura que quema lo que no debería existir». «Para», Darius sollozó. «Para, por favor. ¿Paraste cuando mi alfa estaba desarmado? ¿Paraste cuando amenazaste a mi pueblo?» Dio otro paso. «La sangre antigua no conoce la piedad para quienes profanan sus dones». Me levanté, tambaleándome hacia ella. «Liora». Toqué su hombro suavemente. «Eso es suficiente». Ella parpadeó. El brillo plateado vaciló. «Pero él está derrotado». Miré alrededor. Los guerreros del clan nocturno habían retrocedido, aterrorizados por lo que acababan de presenciar. Y ahora todos saben lo que sucede cuando atacan a la reina de Solaret. Liora bajó su mano lentamente. El poder retrocedió.
fluyendo de vuelta a donde fuera que había estado dormido toda su vida. Darius colapsó, jadeando pero vivo. La magia de sangre había sido quemada de su sistema. Nunca podría usarla de nuevo. «Ríndanse», mi voz atravesó el patio. Su líder está vencido, su magia rota. Ríndanse ahora y vivirán como prisioneros. Luchen y morirán como traidores. Hubo un momento de indecisión. Luego, uno por uno, las armas cayeron. La sala de sanación estaba tranquila después de la batalla. Liora estaba sentada en una cama, siendo examinada por Lady Maren. Yo tenía vendajes en 3 lugares diferentes, pero ninguna herida era grave. «Sangre de sanadora guerrera», murmuró Maren con reverencia. «No he visto un despertar así en 40 años», miró a Liora. «Su línea materna debe ser extremadamente antigua. Mi madre nunca mencionó...» Liora se detuvo. «Pero ella siempre podía curar heridas con solo tocarlas. Pensé que eran solo hierbas. Era su don, y usted lo heredó. Magnificado parece, por el trauma y el vínculo». Maren sonrió. «Es un regalo precioso, mi señora, y aterrador. Casi lo mato». Liora miraba sus manos. «Sentí el poder, quería matarlo. Habría sido tan fácil solo dejarlo ir. Pero no lo hiciste». Me senté junto a ella. «Te detuviste. Mostraste misericordia incluso cuando él no la merecía. Solo porque me lo pediste. No, porque elegiste». Tomé su mano. «El poder no te controló. Tú controlaste el poder. Esa es la diferencia entre un sanador guerrero y un monstruo». Ella apoyó su cabeza contra mi hombro, exhausta. «¿Qué hacemos ahora? El clan nocturno está roto. Sin líderes, sin magia, sin voluntad de luchar». Acaricié su cabello. «Ofreceremos términos. Los que se rindan completamente pueden unirse a nuestro reino bajo supervisión. Los que se nieguen serán exiliados. Y Darius, prisión de por vida. Pero vivo». La miré. «Porque mi reina me enseñó que la misericordia es más poderosa que la venganza». Liora se rió suavemente. «Hace 2 semanas querías cancelar nuestra boda porque era cruel. Ahora dices que te enseño misericordia. Las personas cambian». Besé su frente suavemente. «Especialmente cuando tienen una razón para hacerlo. ¿Y cuál era tu razón? Tú. Simple, honesto. Siempre fuiste tú. El vínculo pulsó entre nosotros, más fuerte ahora, más profundo. No solo marca y instinto, algo real, algo elegido». Thorn levantó su rostro hacia el mío. «Estoy lista. Si todavía me quieres. Si todavía estás dispuesto a esperar que yo...». No la dejé terminar. La besé, suave, reverente, lleno de toda la promesa que no había podido dar durante el celo. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Esta noche», susurré contra sus labios. «Si todavía lo quieres esta noche, cuando no haya batallas ni sangre, ni nada más que nosotros dos, completaremos el vínculo apropiadamente. Lo quiero». Sus ojos brillaron. «Te quiero. A ti. Por elección. Por amor». Y en esa sala de sanación, rodeados por el olor a hierbas medicinales y el eco distante de victoria, supe que había encontrado algo más raro que cualquier poder ancestral. Había encontrado a mi alma gemela verdadera. No por destino, no por deber, por elección mutua, y eso lo hacía infinitamente más precioso. La noche cayó sobre Aethermore con una suavidad inusual. Las heridas de la batalla estaban siendo atendidas. Los prisioneros, asegurados. El clan nocturno, neutralizado. Por primera vez en semanas el reino podía respirar sin el peso de la amenaza inminente. Y yo estaba de pie frente al espejo de mis aposentos, nervioso como un adolescente antes de su primera cita. «Ridículo», murmuré. «Eres un rey. Has luchado en guerras. Has negociado tratados y estás temblando por...». Un golpe suave en la puerta interrumpió mi autocomiseración. «¿Thorn?». La voz de Liora, suave al otro lado. «¿Puedo entrar?». Abrí la puerta. Ella estaba allí, vestida con una túnica simple de seda blanca que contrastaba con su cabello oscuro, sin joyas, sin maquillaje elaborado, solo ella,
hermosa en su sencillez. «Hola», dijo con una pequeña sonrisa nerviosa. «Hola». Di un paso atrás para dejarla entrar. Pensé que... Quiero decir, si querías tiempo para prepararte, me he estado preparando toda mi vida para esto. Entró, cerrando la puerta detrás de ella. Solo que nunca pensé que sería mi elección. Me miró directamente. «¿Estás seguro? Sé que esto no fue lo que planeaste cuando me elegiste como prometida. Nada de esto fue lo que planeé». Me acerqué lentamente. Planeé una alianza política conveniente, una reina decorativa que asistiera a eventos y produjera herederos. Tomé sus manos. Lo que obtuve fue una mujer que desafía tradiciones, que se enfrenta a sus demonios, que salva vidas con poder ancestral y que me hace querer ser mejor de lo que soy. Eso suena agotador. Lo es. Sonreí. Y no lo cambiaría por nada. Liora se rió y la tensión entre nosotros se suavizó. «Estoy nerviosa», admitió. «No por ti. Confío en ti completamente. Pero Valeric, cuando él intentó, dejó marcas que no son solo físicas». «Lo sé». Acaricié su mejilla. «Y podemos ir tan despacio como necesites. Si en algún momento quieres parar, no quiero parar». Su voz se fortaleció. «Quiero recuperar esto. Quiero que mi primera vez real sea con alguien que me ama, que me respeta, que ve más allá de lo que soy para ver quién puedo ser». El vínculo pulsó entre nosotros. Deseo, sí, pero también ternura, respeto, amor genuino. La besé, suave al principio, dándole todo el control para profundizarlo o retroceder. Ella eligió profundizarlo. Lo que siguió fue sagrado. No hay otra palabra para describirlo. Cada toque era deliberado, cada caricia reverente. No había prisa, no había presión. Solo dos personas eligiéndose mutuamente, momento a momento, respiración a respiración. Cuando finalmente nos unimos completamente, el vínculo estalló entre nosotros con una intensidad que robó el aliento a ambos. No era solo físico, era alma y esencia entrelazándose. Era sentir sus emociones como si fueran mías y las mías como si fueran suyas. Era saber, con certeza absoluta, que esto era correcto, que ella era mía tanto como yo era suyo. Alma gemela verdadera. No por el destino que la luna dictaba, sino por la elección que ambos habíamos hecho. Después, yacimos entrelazados bajo las sábanas, su cabeza en mi pecho, mi mano trazando patrones perezosos en su espalda. «El vínculo se siente completo ahora», murmuró, como si una parte que faltaba finalmente encajara en su lugar. «Lo siento también». Besé su cabello. «¿Te arrepientes?» «¿De qué? ¿De elegirte?» Levantó la cabeza para mirarme. «Nunca. Incluso si pudiera volver atrás y cambiar todo, te elegiría de nuevo, 1000 veces. Incluso el disfraz de basurero. Especialmente el disfraz de basurero», sonrió, «porque me mostró quién eras realmente, un rey que se preocupa lo suficiente por su pueblo como para caminar entre ellos, como para ver más allá de las apariencias y las máscaras. Y tú me mostraste que las personas no son solo una cosa, que podemos ser rotos y fuertes, asustados y valientes». Apreté su mano. «Que podemos cambiar si tenemos una razón». «¿Y cuál fue tu razón para cambiar?» «Ver el potencial en ti, ver que debajo del dolor y la supervivencia había alguien extraordinario esperando por la oportunidad de emerger». La miré a los ojos. «Gracias por darme esa oportunidad. Gracias por no rendirte conmigo cuando habría sido más fácil. Gracias por no rendirte conmigo primero». Nos quedamos así hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa. Esa es la ceremonia formal de apareamiento. Se llevó a cabo 3 días después. Esta vez no hubo urgencia ni amenazas, solo celebración. El gran salón estaba decorado con flores blancas y plateadas. Cientos de velas iluminaban cada rincón. La manada completa, nobles, comerciantes, ciudadanos comunes, llenaba el espacio, todos vestidos con sus mejores galas. Pero lo más importante estaba en el centro. Liora, vestida con un traje de reina que ella misma había diseñado.
no el tradicional blanco sumiso, sino un azul profundo bordado con hilos de plata que capturaban la luz. Su marca brillaba en su cuello, visible para todos. Una declaración de su elección. Y yo, frente a ella, vestido con las insignias reales, pero con el corazón tan expuesto como el día que la marqué. Kael oficiaba, su voz resonando en el salón. Estamos aquí para presenciar el vínculo entre el rey Alpha Thorn Baldris y la reina Luna Liora Ashenblade. Un vínculo que ya ha sido marcado, pero que hoy se celebra ante la manada como testigo. Me arrodillé frente a Liora, tomando sus manos. Liora Ashenblade, ante esta manada y bajo la mirada de la luna, te pido perdón por juzgarte antes de conocerte, por ver solo la máscara y no a la mujer debajo. Prometo verte siempre, en tus fortalezas y debilidades, y amarte por todo lo que eres. Lágrimas brillaban en sus ojos, pero su voz era firme. Thorn Baldris, ante esta manada y bajo la mirada de la luna, te agradezco por darme la oportunidad de ser más que mi pasado, por enseñarme que el poder verdadero no está en controlar a otros, sino en elegir quién queremos ser. Prometo estar a tu lado como igual y compañera en todo lo que venga. Kael continuó con las palabras rituales, pero apenas las escuché. Estaba perdido en los ojos de Liora, en el vínculo que cantaba entre nosotros. ¿Aceptas este vínculo por elección libre?, preguntó Kael. ¿Sin coacción, sin obligación, solo por voluntad propia? Lo acepto, dijimos al unísono. Entonces, por el poder investido en mí y ante testigos, los declaro Alfa y Luna vinculados. Que su unión traiga prosperidad al reino y que su amor sea ejemplo para las generaciones venideras. La manada estalló en celebración, aplausos, vítores, aullidos de alegría. Pero todo lo que podía ver era a Liora. La besé ante todos, sin vergüenza ni reservas, y cuando nos separamos susurré contra sus labios: «Gracias por salvarme». «¿De Darius?», preguntó confundida. «De mí mismo, de convertirme en un rey sin corazón, de olvidar por qué quería el trono en primer lugar». Acaricié su rostro. «Me salvaste antes de que supiera que necesitaba salvación. Entonces estamos empatados», sonrió. «Porque tú me salvaste de ser alguien que no quería ser, de aceptar una vida sin elección, de creer que no merecía amor. Mereces todo». Besé su frente. «Y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Hubo música, danza, comida abundante. Vi a nobles mezclándose con comerciantes, a alfas tratando a omegas con nuevo respeto. El cambio había comenzado, no solo en nosotros, sino en todo el reino. Y cuando finalmente nos retiramos a nuestros aposentos compartidos, porque ahora dormíamos juntos, ya no separados por protocolo o miedo, Liora se giró hacia mí con una expresión seria. «Hay algo que quiero hacer, como mi primer acto oficial como reina». «¿Qué?». «Quiero cambiar las leyes sobre omegas, hacer que el consentimiento sea obligatorio para cualquier vínculo, que ningún padre pueda vender a sus hijos como propiedad, que los omegas tengan los mismos derechos legales que los alfas. Habrá resistencia, los nobles ancianos que resistan». Su barbilla se levantó con esa determinación que amaba. «Soy la reina, tengo poder ancestral, y tengo a mi alfa a mi lado. ¿Quién puede detenernos?». Sonreí, sintiendo orgullo expandirse en mi pecho. «Nadie, absolutamente nadie». «¿Entonces lo harás? ¿Respaldarás las reformas?». «Liora». Tomé su rostro entre mis manos. «Respaldaré cualquier cosa que hagas, porque confío en ti, porque creo en ti, y porque sé que gobernarás con la misma fuerza y compasión que te han traído hasta aquí». El vínculo resonó con amor puro. «Somos un equipo», dijo. «Rey y reina, Alfa y Luna, iguales». «Iguales», concordé. «En todo». Y mientras la luna llena brillaba a través de las ventanas, ya no roja sino plateada y pura, supe que nuestra historia apenas comenzaba. Habíamos sobrevivido el juicio del pasado. Ahora construiríamos el futuro, juntos, por elección, por amor, para siempre. 6 meses después,
El sol de primavera entraba por las ventanas del salón del consejo, iluminando mapas y documentos esparcidos sobre la mesa. Liora estaba de pie frente a un grupo de nobles ancianos, su postura recta y su voz clara mientras defendía la última reforma. La educación obligatoria para todos los niños, sin importar su designación, no es solo moral, es estratégica, señaló las cifras. Los reinos con poblaciones educadas tienen economías más fuertes, menos crimen y mayor innovación. Si queremos que Solaret prospere... Con todo respeto, mi reina, interrumpió Lord Cassian, uno de los alfas más antiguos. Los omegas tradicionalmente no necesitan leer, escribir, pensar. La voz de Liora era afilada como una espada. Dígame, Lord Cassian, ¿cuántas de las reformas económicas implementadas este trimestre fueron sugeridas por comerciantes omega? Cassian vaciló. No estoy seguro. 17. Liora sonrió fríamente. 17 propuestas que han aumentado nuestros ingresos en un 23%, todas de omegas que aprendieron a hacer cuentas porque alguien les dio la oportunidad. Imagine lo que podríamos lograr si educáramos a todos. Me recosté en mi silla, observándola con orgullo apenas contenido. Esta era la Liora que había emergido en los últimos meses, brillante, estratégica, implacable cuando defendía lo que creía correcto. ¡Qué absolutamente magnífica! La moción está aprobada, anuncié. Educación obligatoria para todos los niños de 5 a 15 años. Comienza el próximo ciclo escolar. Algunos nobles murmuraron su desaprobación, pero nadie se atrevió a objetar abiertamente. No después de ver todo lo que Liora había logrado. Cuando el consejo se disolvió, ella se acercó a mí con una sonrisa traviesa. Lord Cassian parecía que iba a tener un ataque. Probablemente lo tuvo, pero sobrevivirá. Tomé su mano. Aunque tal vez deberías suavizar tu enfoque. No todos pueden manejar que su reina sea más inteligente que ellos. ¿Tú puedes? Yo lo celebro. La atraje hacia mí. Aunque quizás podrías recordar que todavía necesito sentir que contribuyo con algo. Ella se rió besándome suavemente. Tú contribuyes con el músculo. Yo contribuyo con el cerebro. Es una división justa del trabajo. ¿Músculo? Soy el rey. Hago política internacional, estrategia militar. Sí, sí. Agitó su mano. Muy impresionante. Ahora ven, tenemos algo que hacer antes de la audiencia de la tarde. Me dejó en el balcón donde una multitud pequeña esperaba. Reconocí inmediatamente a la familia del frente. Era el niño del mercado, el que había tropezado frente a Liora aquella mañana que cambió todo. Pero ahora lucía diferente, limpio, bien alimentado, vestido apropiadamente y de pie con orgullo junto a sus padres. Su Majestad, la madre se inclinó profundamente. Trajimos a Nico como prometió. Liora se arrodilló frente al niño poniéndose a su altura. Hola Nico, ¿recuerdas cuando nos conocimos? El niño asintió tímidamente. Yo tropecé, y usted fue mala conmigo. Fui muy mala contigo, acordó Liora. Y lo he lamentado todos los días desde entonces. Por eso quería verte de nuevo, para disculparme apropiadamente. Tomó sus pequeñas manos. Nico, lo siento. Siento haberte asustado. Siento haberte hecho sentir que no importabas. Porque sí importas. Todos los niños importan. El niño la miró con esos ojos grandes y solemnes. Mi mamá dice que usted cambió, que ahora ayuda a la gente. Intento. No siempre lo hago bien, pero intento. Liora sacó un paquete pequeño. Y como parte de intentarlo, tengo esto para ti. Nico lo abrió con cuidado. Adentro había libros, hermosos libros ilustrados para niños. ¿Para mí? Para ti, porque ahora vas a ir a la escuela y necesitarás materiales. Liora sonrió. Y porque quiero que recuerdes que incluso cuando cometemos errores horribles, podemos aprender, podemos cambiar, podemos ser mejores. El niño abrazó los libros contra su pecho, luego, impulsivamente, abrazó a Liora. Gracias, Su Majestad. Cuando la familia se fue, vi lágrimas brillando en los ojos de Liora. ¿Estás bien? Pregunté suavemente.
Mejor que bien. Limpió sus ojos. Eso... necesitaba hacer eso. Para él. Para mí. Para cerrar ese círculo. Lo cerraste hermosamente. Caminamos de regreso al interior, y mientras pasábamos por los pasillos, noté los cambios que habían transformado el palacio en los últimos meses. Guardias Omega patrullaban junto a guardias Alfa. Sirvientes de todas las designaciones trabajaban en posiciones de responsabilidad, y en el jardín visible a través de las ventanas había un monumento nuevo, una estatua de la madre de Liora, inmortalizada en piedra mientras leía un libro a un grupo de niños. Debajo una inscripción: la verdadera nobleza no está en dominar, sino en elevar. Tu madre estaría orgullosa, dije. Lo espero. Liora tocó el vínculo inconscientemente, un gesto que había visto repetir cientos de veces. A veces siento como si ella me guiara, como si su espíritu estuviera ayudándome a encontrar el camino correcto. No es su espíritu, eres tú. La detuve girándola hacia mí. Ella plantó las semillas, pero tú las cultivaste. Tú elegiste convertirte en esto. Llegamos a nuestros aposentos privados justo cuando el sol comenzaba a descender. Liora se dejó caer en el sofá con un suspiro de alivio. Estoy exhausta. ¿Cuántas reuniones tuvimos hoy? 7. Y todavía tienes la audiencia con los representantes comerciales del sur en 1 hora. Cerró los ojos. ¿Recuerdas cuando pensabas que ser reina era solo asistir a eventos y lucir bonita? En mi defensa, era un idiota. Todavía lo eres a veces. Pero sonrió. Solo que ahora eres mi idiota. Me senté junto a ella, atrayéndola hacia mi costado. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De todo esto? ¿Del trabajo, la presión, las responsabilidades? Jamás. Su respuesta fue inmediata. ¿Es agotador? Sí. ¿Es abrumador a veces? Absolutamente. Me miró. Pero por primera vez en mi vida siento que importo, que lo que hago hace diferencia, que mi existencia tiene propósito más allá de ser propiedad de alguien. El vínculo pulsó con su sinceridad. ¿Y tú? Tocó mi rostro. ¿Te arrepientes de elegir a la Omega complicada en lugar de la esposa decorativa? Cada maldito día. Mantuve la expresión seria por 2 segundos antes de sonreír. Mentira. Ni una sola vez. Aunque admito que esperaba menos drama y más, no sé, bordado o algo así. Ella me golpeó juguetonamente. Odio bordar. Me aburre hasta las lágrimas. Lo sé. Aprendí eso cuando trataste de apuñalar a Lord Cassian con una aguja de tejer durante aquella reunión sobre impuestos. Estaba siendo imposible. Estaba en desacuerdo contigo. Hay una diferencia. Apenas. Reímos juntos y en ese momento sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahogó. Gratitud por haberme disfrazado aquel día, por haber visto lo suficiente para cuestionar, por haberle dado una oportunidad cuando habría sido más fácil rendirme. Y gratitud por ella, por su fuerza, su resiliencia, su negativa a ser definida por su pasado. Te amo, dije de repente. No creo que te lo diga suficiente, pero te amo, por todo lo que eres, todo lo que has superado, todo lo que aún llegarás a ser. Los ojos de Liora se suavizaron. Te amo también, por ver más allá de mis cenizas, por esperar cuando podrías haber tomado, por tratarme como igual cuando el mundo decía que no lo era. Siempre fuiste mi igual, solo me tomó tiempo verlo, y a mí me tomó tiempo creerlo. Nos besamos, suave y dulce, con el vínculo vibrando entre nosotros como una melodía. Cuando nos separamos, Liora tenía una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Cuando llegué aquí, pensaba que mi vida había terminado, que ser rechazada por ti sería mi fin. Sonrió, pero fue mi comienzo. El comienzo de descubrir quién soy realmente, quién quiero ser. ¿Y quién es esa? Alguien que elige, que lucha, que ama con todo su corazón y se niega a disculparse por ello. Me miró directamente. Alguien que gobierna a tu lado, no detrás de ti. Como pareja, como igual, como reina, acordó. Nuestra reina, de nuestro pueblo,
de nuestro reino. Más tarde, cuando la luna se alzó sobre Aethermoor, plateada y brillante, ya no roja sino pura, nos paramos juntos en el balcón. Abajo, la ciudad parpadeaba con miles de luces, cada una representando una vida, una historia, una persona que dependía de nosotros para protegerla, guiarla, amarla. Era una responsabilidad enorme. Pero juntos, con nuestras coronas compartidas y nuestros corazones unidos, podíamos soportarla. ¿Lista para la próxima batalla?, pregunté. Siempre. Liora entrelazó sus dedos con los míos. Mientras luchemos juntos, siempre juntos. Y mientras la luna bañaba el reino en luz plateada, supe que nuestra historia, la del rey que se disfrazó de basurero y la omega que se negó a ser rota, continuaría escribiéndose, no con finales perfectos o felicidad sin esfuerzo, sino con amor elegido, desafíos enfrentados y un reino que aprende lentamente pero seguramente que la verdadera fuerza no viene de dominar, viene de elevar, juntos, por elección, para siempre. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.